Amén, gloria a Dios. Amado, que Dios nos bendiga de una manera especial. Que Dios nos bendiga más. Gloria a Dios. Tenga por seguro que lo que se le dijo no fue una fábula. Se dijo que el que viniera iba a recibir una bendición de Dios. Amén. Porque nosotros hicimos un esfuerzo. Gloria a Dios. Y Dios premia los esfuerzos de los seres humanos. Gloria al nombre del Señor. Hermano, busque Efesios 1:13. Efesios 1:13. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra santa de Dios así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Entendieron ustedes la palabra? Amén. Porque el asunto no es que yo lea la palabra, sino que nosotros entendamos qué es lo que dice esa palabra. Amén. Si nosotros podemos entender lo que esa palabra dice, yo estoy más que seguro que nosotros vamos a recibir algo diferente en nuestra vida. Oiga lo que dice otra vez la palabra. Escuche bien la palabra. Amén. Para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Dice: en Él también. ¿Quién es Él? Señor. Oiga, en Él también vosotros. Vosotros significa ustedes. El predicador Pablo, que estaba diciendo ahí, dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra. ¿Quién ha oído la palabra? ¿Qué palabra se trata? Se trata de la palabra de la buena nueva de salvación, que es Cristo Jesús. Se trata del mensaje de salvación, de que Cristo vino a salvar a la humanidad y a perdonar el pecado de los seres humanos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación, oiga bien, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Dice: para el día de la redención. De manera que cuando usted le predica la palabra de Dios, usted oye la palabra del Señor y usted cree, dice la palabra, que usted es sellado con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Desde que usted confesó a Cristo como Salvador de su vida, usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Alabado el nombre de Jesús de Nazaret. Jesucristo, cuando estaba aquí en el mundo, le predicaba a la persona que creyeran en Él. Y la persona, ejemplo, los discípulos que le cogió primero, vinieron a Él porque le creyeron. Amén. Pero cuando Cristo se va, le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén. Lo mandó a un lugar, será la iglesia. No salgan de ahí. Yo me voy de aquí ya, porque ya murió, hizo el trabajo que Él planeó desde los cielos, Él y el Padre. Venir a la tierra, predicar el reino de Dios, sufrir, morir, resucitar y volver a subir al cielo. Pero Él le dice a la iglesia: no lo dejaré huérfano, le enviaré un consolador, el Espíritu de verdad. Cuando Él venga, Él lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Y dice también: pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles comenzaron a predicar
prometido. A su nombre. Cuando ellos salen llenos del poder de Dios, que empiezan a predicar la palabra, gloria a Dios, entonces el apóstol Pablo viene y da esta palabra a las personas que crean. Después que tú crees, eres sellado con el Espíritu Santo de Dios, de la promesa, porque Cristo lo prometió para el día de la redención. Amado, lo que le quiero decir es que desde que usted creyó en Cristo, usted tiene el poder de Cristo en usted. Amén. El poder de Cristo está en nosotros, amado, de manera que nosotros podemos vivir en este mundo libre del pecado, porque el Espíritu de Dios es que nos hace libre a nosotros. Amén. Jesús dice en su palabra, también se lo dijo a los discípulos, dice, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneceren en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. El Espíritu Santo es que nos hace libre. Desde que nosotros nos convertimos a Cristo, ya estamos sellados, amados, del Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora hay algo que hay que hacer. Para todo nuevo creyente que se convirtió a Cristo, hay algo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese don de Dios, que es el Espíritu Santo. Jesús le dijo, recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese don de Dios que está en nosotros, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Ya el poder está. Nosotros no podemos estar amedrentándonos a la prueba, a los problemas y a los demonios, y pidiendo, ay Dios, dame, ay esto, ya Dios nos dio el poder. Lo que tenemos que usar el poder que Dios nos dio. Amén. Usar el poder que Dios nos dio. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. ¿Cómo nosotros avivamos el don de Dios que está en nosotros? El poder del Espíritu de Dios que está en nuestra vida. ¿Cómo lo avivamos, amado? La palabra de Dios enseña que los apóstoles estaban todos reunidos en ayuno y oración, y descendió el poder del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Entonces nosotros avivamos el don de Dios, el lindo don de Dios que está en nosotros, buscando a Dios. Amén. Buscando a Dios, amado. Desde que nosotros nos convertimos en Jesús, tenemos que comenzar, gloria a Dios, a orar. ¿Cuántos están orando? Amén. Tenemos que comenzar a leer la Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? Amén. El que no puede leer la Biblia, ponga a otro que se la lea y escúchela. Amén. Porque ahí donde leímos en Efesios 1 dice, habiendo oído, eso no leyeron, eso oyeron, habiendo oído la palabra y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu de la redención. Es decir, que si tú no la puedes leer, ponga a alguien que te la lea. Amén. Pero es necesario leer la palabra de Dios, nuevo creyente, pueblo de Dios. Porque la palabra es la espada del Espíritu, como leíamos ahorita. La palabra es la espada, la armadura, el arma de Dios, el arma que el Espíritu usa para pelear contra nuestro enemigo que se llama Satanás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, tenemos que comenzar a escudriñar la sagrada palabra de Dios, porque nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios. Ya nosotros tenemos con qué combatir el pecado. Ya nosotros tenemos con qué pelear contra los demonios. Tenemos con qué pelear contra todas las acechanzas. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y dice, no le he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, amado. Bendito Dios. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Porque nosotros tenemos ese algo, esa maravilla, porque ya creímos en Jesús. ¿Cuántos han creído en Jesús? Amén. Levanta la mano el que creyó en Jesús.
Amén, gloria a Dios. Hay un grupo de creyentes que ya creyeron en Jesús. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, amado. Amén. Nosotros somos propiedad de Jesucristo. Ya el enemigo no tiene parte ni suerte con usted, al menos que usted le dé una entrada. Amén. Si usted le da una entrada, ¿cómo le damos entrada al enemigo? Cuando nosotros obedecemos las cosas que el enemigo nos dice que hagamos y desobedecemos lo que Dios nos dice que hagamos. Ahí hacemos dos cosas a la vez. Desobedecemos el mandamiento de Dios y obedecemos el mandamiento del diablo. Cuando obedecemos el mandamiento de Dios, el Espíritu de Dios se activa en nosotros y nos da cada día más unción. Por eso que Pablo le dice a Timoteo que avive el don de Dios que está en ti. El fuego que está en ti, ya está en nosotros ese fuego. Ya está en nosotros ese maravilloso don. Pero Él nos manda que lo avivemos. ¿Cómo lo avivamos? Haciéndonos cada día, encariñándonos cada día más con el Espíritu de Dios. Haciendo las cosas que le agradan a Dios por la palabra. ¿Cómo tú vas a entender lo que le agrada a Dios? Buscando, leyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios. El nuevo creyente en especial congregándose. Porque el nuevo creyente tiene que congregarse todos los días en la iglesia, todos los días, como dice la palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Amén. Porque como es nuevo creyente y no entiende la palabra, va conociendo a aquella persona que entró en él, que es el Espíritu Santo, y al irlo conociendo va a ir dándose cuenta de las cosas que le agradan al Espíritu Santo. Es como cuando usted se casa, que usted empieza a interactuar con la esposa o con el esposo. Usted comienza a darse cuenta de las cositas que le molestan a la esposa y las cosas que le agradan. Y cuando usted comienza a hacer las cosas que le agradan, empieza la esposa a enamorarse o el esposo. Amén. Cuando nosotros comenzamos a hacer lo que le agrada a Dios por medio a la palabra, obedeciendo a su palabra, comienza el Espíritu de Dios a contentarse en nuestra vida, amado. Y cuando el Espíritu de Dios está contento en nuestra vida, oiga que la Biblia dice, no contristee al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Si nosotros contristamos el Espíritu de Dios, y se arrincona, amado. ¿Cuánto alaban a Dios? Diga un amén con gozo, con autoridad, diga amén. Todavía es chiquito, diga amén. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios, mire, amado, es como una esposa. Y mire, créalo, porque la iglesia es la novia de Jesús y el Espíritu Santo es Jesús. La Biblia dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, amado. Y cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas que le agradan al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a darnos sabiduría, comienza a darnos autoridad, comienza a darnos, a aumentarnos el poder, porque ya el poder está, pero Él comienza a llenarnos de su poder, a llenarnos de su gloria, a llenarnos de su maravilla, y nosotros comenzamos a embellecer. ¿Por qué? Porque si tú tienes una esposa y tú la tienes alegre, la casa siempre está florecida porque está alegre, hay alegría, hay gozo, hay paz. Pero cuando hay problema, usted ve a la esposa tirar por allá encarada y el esposo por el otro rincón también encarado, y los hijos a lo mejor por expresarle algo a los padres no se atreven porque hay un problema. Así mismo es el Espíritu de Dios, amado. Cuando nosotros estamos contentos con el Espíritu, estamos unidos con el Espíritu de Dios. Mire, amado, dice la palabra, oiga bien, qué revelación más poderosa. Cuando dos se ponen de acuerdo, oiga bien, cuando dos se ponen de acuerdo, cualquiera cosa que pidieren, como pidieren será hecho. Y dice, ay, solo. Y añade la palabra de Dios, mejores son dos que uno. Porque si dos durmieran juntos, uno calentaría al otro. Y cordón de tres dobleces no rompe pronto. ¿Cuál es ese cordón de tres dobleces? Mire bien, el hombre, la esposa y el Espíritu de Dios.
un complemento. El esposo, la esposa, los hijos y Dios metido ahí. No es fácil el diablo entrar donde hay una unidad. No es fácil cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra. Con dos nada más. Dios nada más dice dos. Por eso es que dice la palabra de Dios. Mire, amado, oiga lo que dice la santa palabra de Dios. Dice, gloria a Dios, mejores son dos que uno, y cuando dos se ponen de acuerdo, lo que pidan será hecho. Dame dos, que dice, por eso dice la palabra de Dios. Esta era la otra revelación. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. A donde hayan dos congregados, dice dos o tres, pero comienza con dos. Si hay dos y no llega a tres, gloria a Dios, ya ahí, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos para bendecirlo. ¿Para qué? Para bendecirlo. ¿Cuántos creen que van a salir bendecidos de este lugar? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que van a salir bendecidos de este lugar? Crea que va a salir bendecido. No, mire, devuelva la palabra. No crea que usted va a salir bendecido, no. Crea que ya usted está bendecido. Porque cuando usted entró por esa puerta, ya usted es bendecido en esta casa. Porque dice la palabra, gloria a Dios. Oiga lo que dice. Bendito no, póngase en comunión, mis amados queridos. Porque hay batalla, ¿ustedes sabían? Hay guerra. Porque Satanás no quiere que usted escuche esta palabra. Él no quiere que usted aprenda esta bendición. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Santo eres Jehová. Mi alma te alaba, Dios. Levanta tu mano, iglesia. Aleluya. Levanta tu mano, iglesia. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, 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 Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados, mire, gloria a Dios. Aleluya. Un día en la casa del Señor es mejor que 1000 fuera de ella. Entonces, amados, nosotros tenemos que estar convencidos de que cuando nosotros llegamos a esta casa, ya estamos bendecidos de parte de Dios. Amén. Eso es convencido, es nosotros creer que estamos bendecidos, amados. Bendito el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, mis amados, tenemos que tener la visión clara en esta noche, el mensaje que Dios nos ha traído. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos ha traído? Las mujeres que son demasiado inteligentes, más inteligentes que nosotros. Pero como nosotros ya sabemos la versión, también vamos a aprender esto. Llévele su dulcito, su quesito y su cosita a la esposa para que usted vea cómo se va a poner de feliz. Muchos lo sabemos, pero la batalla del mismo diablo, que el Señor los reprenda, a veces nos quita la inspiración de hacer eso. Pero si nosotros comenzamos a hacer eso con el Espíritu de Dios que mora en nuestra vida, el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, van a comenzar a pasar cosas maravillosas. El Espíritu de Dios es que nos produce gozo. Y dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si nosotros tenemos ese Espíritu de Dios contento en nuestra vida, mire, el Espíritu de Dios es una cosa fuerte. El Espíritu de Dios es tan fuerte que Pedro, cuando todavía no lo tenía, porque cuando andaban con Cristo todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Porque el mismo Cristo le dijo, no se vayan hasta que venga la promesa. Y el mismo Cristo le dice, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. ¿Usted ve? No lo tenían. Hay personas que alegan que cuando Jesús le dijo, recibí el Espíritu y le sopló, ya recibieron el Espíritu. Jesús lo que le sopló fue la promesa que venía. Amén. Porque Jesús no se contradice en la palabra. Y Él dice, no se vayan hasta que venga la promesa del Espíritu Santo de Dios. A su nombre.
El ministerio del Espíritu Santo comenzó en Pentecostés, después que Cristo se fue. Amén. Comenzó el ministerio del Espíritu Santo. Por eso es la Trinidad de Dios. El Espíritu de Dios venía a personas. Pero cuando en el día de Pentecostés se abrió la promesa para que entre en todo el que crea, en todo, dice que los 120 que moraban allí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y los 3,000 que se convirtieron con Pedro fueron todos llenos del Espíritu Santo. A su nombre. 5,000 que se convirtieron más adelante fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. A su nombre. Todos los que creían en el Evangelio del Señor eran llenos, eran bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Pero no nos podemos conformar con que somos sellados con el Espíritu de Dios, sino avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Amén. ¿Cómo lo avivamos, amado? Congregándonos, leyendo las palabras, limpiándonos las cosas que no le agradan a Dios. Hasta el impío sabe las cosas que no son de los cristianos. Tenemos que comenzar a orar y decirle a Dios, comienza a quitar cositas que no son del evangélico. Porque ¿quién no sabe? ¿Usted sabe lo que es evangélico, sierva? Usted sabe cómo debe de andar un evangélico, ¿verdad que sí? Usted también. Cada uno, hasta el impío, sabe cómo debe andar un evangélico. Entonces nosotros tenemos que comenzar a imitar el evangélico, cómo debe de andar el evangélico, porque el evangélico debe andar como anduvo Cristo, en santidad. A su nombre. Y comenzar a dejar las cosas que no son de santidad. ¿Cómo me doy cuenta de las cosas que son de la santidad? Por la palabra de Dios. A su nombre. ¿Cómo escucho la palabra de Dios? Yendo a la iglesia, consiguiendo una Biblia, leyendo la Biblia. Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. La verdad es las palabras. La justicia son las cosas buenas que le agradan a Dios. ¿Y cómo yo hago las cosas buenas que le agradan a Dios? Por la palabra. Entonces necesitamos congregarnos más. Si damos 3 cultos a la semana, vamos a dar 8 cultos a la semana. Amén. En vez de 7 cultos en estos tiempos malos y peligrosos, vamos a dar 8 cultos a la semana. ¿Y cómo? Sí, claro. Los domingos vamos a dar uno por la mañana y en la tarde vamos a dar otro. Amén. ¿Tú sabes por qué yo te digo eso? Porque cuando yo andaba ahí afuera, a veces yo tenía una sed de Dios. Te oí una palabra de Dios. Y yo salí a buscar una iglesia con la puerta abierta, porque yo sabía que en la iglesia hay solución, que en la iglesia está Dios, que en la iglesia hay bendición, que en la iglesia hay poder de Dios. Amén. Y yo, cuando yo hallaba toda esa iglesia con la puerta cerrada, yo me daba un pique que yo quería romperme yo mismo. Ay, si yo hallara un pastorcito de eso con la iglesia cerrada en esta hora, yo creo que le brincaba arriba, amado. Porque era con sed de Dios que uno sale. Hay gente que salen llenos de problemas ahí en la calle, loco por oír una palabra de Dios y la iglesia cerrada, amado. La iglesia no puede estar cerrada, la iglesia tiene que estar abierta. ¿Y quién abrimos la iglesia? Nosotros, los hijos de Dios, los hermanos de la iglesia. Amén. En la iglesia tenía que estar uno diario. Si usted quiere, léalo en la Biblia. El sacerdote tenía que tener la lámpara encendida a toda hora. No se podía apagar, porque si se apagaba había problemas. ¿Y quién son los sacerdotes hoy día? Nosotros los cristianos. Dice la palabra, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es lo que somos? Reales sacerdotes. Reales sacerdotes de Jehová. Nación santa. Un pueblo adquirido. ¿Qué adquirido? Comprado a precio de sangre. Comprado de la esclavitud del pecado a precio de sangre. ¿Para qué fue que no adquirió?
para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mis amados del alma, le exhorto que ya usted no está huérfano, porque Jesús dijo: no lo dejaré huérfano. El Espíritu de Dios está en usted. Usted no es un huérfano. Y si usted no es un huérfano, usted tiene a quien pedir a su nombre. Gloria. Todos los que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y dice la palabra: el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios intercede por nosotros. No somos huérfanos. Tenemos a alguien que nos ayuda. Tenemos a alguien que nos guía. Tenemos a alguien que nos enseña a su nombre. El Espíritu de Dios nos dirige a nosotros. El Espíritu de Dios, dice la palabra, Él le enseñará todas las cosas y le dirá todo lo que ha de venir. Amén. Por eso es todos somos profetas, porque tenemos todo el Espíritu Santo de Dios, y por medio del Espíritu Santo todos conocemos el mañana. ¿Quién lo cree? Cuando Dios quiere revelarnos el mañana por su Santo Espíritu, nos lo revela. Porque cuando algo te viene y el Espíritu de Dios te lo hace saber, ¿sabe qué significa eso? Te está enseñando cosas que no han pasado. Te está diciendo cosas que vienen en mañana. El Espíritu de Dios nos dirige, nos guía, nos enseña. El Espíritu de Dios te dice: mira, mi hijo, mañana viene una prueba. Métete en ayuno hoy. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya tú lo sabes. Tú eres profeta porque ya tú sabes lo que viene. Amén. Que los profetas eran hasta Juan y con la ley. Y ese mismo que te dice a ti: no hay profeta. Él mismo te dice a ti, te narra Mateo 24. Y Mateo 24 fue después de Juan. No es profético Mateo 24. Timoteo 3. El apóstol Pablo hablando en Timoteo 3, diciéndole a Timoteo: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán burladores de las palabras, vendrán esto, vendrán, todo se lo dice. Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? Cosas que venían y están pasando hoy. Habrán hombres crueles. Habrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, vanagloriosos, desobedientes a los padres. Amén. Pablo era profeta y estaba diciendo profecías que están pasando hoy, 2000 años después. Juan, el Apocalipsis. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra del mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores de la palabra, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero dice: estos ignoran voluntariamente que en el principio fueron creados por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Pero, añade Pedro, el profeta Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego y la perdición de los hombres impíos. No ignore esto, que para Dios un día es como un año y un año como un día. El Señor no retarda su promesa de venir. De que viene, viene. Dígale al hermano de que está a su lado: de que viene, viene. Sino que ella es paciente para con nosotros. Dice: no queriendo que ninguno perezca. Oiga bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro era profeta. Pedro estaba diciendo algo que está sucediendo hoy.
¿Usted sabe qué está sucediendo hoy? Que la gente dice desde que Cristo viene, desde que yo soy chiquito, hoy lo que Cristo viene. Ya Pedro lo dijo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya Pedro lo advirtió 2000 y pico de años atrás. Pedro era profeta. Amén. Es decir, amados, que tenemos el mejor compañero del mundo. Dele la mano a su hermano y dígale: de hoy en adelante, en el nombre de Jesús, avivaré el fuego del don de Dios que está en mí. Diga: el Espíritu de Dios está en mí. Voy a ser celoso con el Espíritu. Voy a ser celoso con el Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios nos ayude, amado. Digo Dios nos ayude porque ¿quién no necesita el Espíritu de Dios? ¿Quién es perfecto? ¿Quién está excepto en este mundo? Nadie. Cualquiera puede rebalar. Pero nosotros tenemos que ser la sabiduría, usar la sabiduría de Dios y mantenernos humillados en la presencia de Dios, clamándole al Espíritu Santo: ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, mira, cometí esto, hice esta falta, pero yo quiero agradarte, perdóname, dame la fortaleza. Y congrégate, aunque no tengas fuerza, congrégate. Aunque tú estés desasitiado, listo y no para salir, como dicen los dominicanos. Como decimos los dominicanos: levántate y vete para la iglesia, que en la iglesia Dios te va a fortalecer. Yo he venido a la iglesia desbaratado como una alcaparra, como dice el manotazo, desbaratado como una alcaparra, y me he parado aquí en el púlpito más seco que un rabo de yuca. Y ese día es que recibo mayor bendición del Espíritu de Dios, porque dice la Biblia: mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Cuando soy débil, entonces que soy fuerte, dice la palabra de Dios. Ahí es que somos fuertes, amados, porque ahí cuando nos humillamos ante Dios, reconociendo que somos débiles, el Espíritu de Dios dice: sí que me gusta. Porque tú no te estás cogiendo la gloria, tú no estás confiando en ti mismo, tú estás confiando en mí. Yo te voy a ayudar, te voy a bendecir, te voy a restaurar. A su nombre. Y el Espíritu de Dios te da vigor, te da fortaleza, te da valor, te da valentía, te hace guapo. Te hace más guapo que una avispa campanera. ¿Usted sabe lo que es una avispa campanera? Una avispona que parece, mire, cucuyo, grandota así. Pájaro que pica duro. Y ellas son guapas porque son grandes. Las chiquiticas, tú le bailas así, se van todas. Porque son chiquiticas, que la picada eso ni duele. Pero la picada de una avispa campanera duele. Eso duele. No, porque hay una mosca es burro. Pero hay una avispa allá de Cibao, le dicen campanera, una avispa grandota que pican duro, pastor, varón. Mire, eso da hasta fiebre, da eso. Entonces, mi amado, mire, cuando usted está lleno de Dios, mire, usted no le tiene miedo a nada. Usted no le tiene miedo a demonios, no le tiene miedo a brujitos, usted no le tiene miedo a nada. Pedro, te hablo que sea Pedro, cuando todavía mochó hasta oreja, pero cuando estaba lleno, mi hermano, se atrevió a desafiar el Sanedrín completo, todos esos sacerdotes y todos esos fariseos. Él le dijo: ustedes, a ese que ustedes mataron, ese Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese es el Salvador, a ese que ustedes mataron. Ni que lo azoten, ni que lo apiedren, ni que le hagan lo que le hagan, ni que esté en la cárcel, como quiera alzaba la voz a defender el evangelio que predicaba, porque estaba lleno del Espíritu de Dios. El que está lleno del Espíritu de Dios no teme a nada, mi amado. No le teme a nada, porque tiene el superior dentro de él. Nosotros somos superiores a todo lo que se mueve de ahí para allá, porque nosotros tenemos el superior adentro de nosotros. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros es Dios dentro de nosotros, el que creó el cielo y la tierra, dice la palabra. Ahí el Espíritu de Dios en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que el Espíritu de Dios no tiene 2 o 3 días, no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahora se mueve. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba ese león. Ahí estaba ese león que está hoy en medio nuestro. Está aquí, alabado sea el nombre de Dios. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aquí está el león de las tribus de Judá. Aquí está el Señor. No hay por qué temer.
No dejemos que el enemigo nos distraiga con duda y con cositas. Porque en medio de la duda se aprovecha para hacernos que nos hundamos. ¿Por qué dudarte? Le dijo Jesús a Pedro. ¿Por qué duda? No dude. La duda es el principal enemigo de nosotros. Crea que usted va a vencer. Crea que vencerá. Crea que va a obtener lo que le está pidiendo a Dios. Crea, amado, que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tu palabra ha sido predicada y hemos sido bendecidos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En ese orden. Amado.